Atención, culés. ¡Pum! El culebrón del verano está a punto de explotar, y en Barça sin Bar te traemos la exclusiva que todos los blaugranas están esperando. Joan García, el portero sensación del Español, está en la mira del FC Barcelona, y hoy te contamos todo: la decisión final, los detalles, las intrigas y por qué este fichaje puede ser el golpe maestro que consolide nuestra portería para el futuro. Prepárate, que esto va a ser épico. Quédate hasta el final, porque esto no es solo un rumor, es una bomba que va a sacudir el mundo del fútbol. Si eres un culé de corazón, de esos que vibran con cada pase de Pedri y cada golazo de Lamine Yamal, no te puedes perder este notición. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la familia blaugrana de Barça sin Bar para no perderte ni un detalle de lo que viene. Vamos al grano, culés. Joan García, 24 años, nacido en Sallent, Cataluña, es el nombre que tiene a todo el barcelonismo en vilo. Este portero del Español se ha convertido en la gran revelación de la liga esta temporada. Con reflejos felinos, una seguridad bajo palos que recuerda a los mejores y una capacidad para liderar desde el arco que hace temblar a cualquier delantero, Joan es el futuro. Pero, ¿por qué el Barça lo quiere? ¿Qué lo hace tan especial? Y, lo más importante, ¿está listo para dar el salto al club más grande del mundo? Vamos a desglosarlo todo, paso a paso, con datos reales y un amor incondicional por los colores blaugranas. Primero, hablemos de quién es Joan García. Este chaval de 24 años lleva toda su vida en el Español, desde las categorías inferiores, donde ya destacaba por su carisma y su capacidad para detener lo imposible. En la temporada 2024 a 2025, Joan ha jugado 35 partidos con el Español, encajando solo 38 goles y dejando su portería a cero en 12 ocasiones. ¿Impresionante? Por supuesto. Pero no son solo números. Joan tiene un aura, una presencia que impone respeto. Con 1,9 metros de altura, domina el área como pocos, y sus salidas en el 1 contra 1 son de esas que te hacen levantarte del sofá. ¿Te recuerda a alguien? Sí, a ese Víctor Valdés que nos enamoró en los años dorados del Barça. Pero no todo es tan sencillo. El camino de Joan García hacia el Barça está lleno de obstáculos, y aquí es donde entra el drama. El Español, nuestro eterno rival catalán, no quiere soltar a su joya. Su cláusula de rescisión está en 25 millones de euros, aunque si el Español desciende, podría bajar a 15 millones. Y aquí viene el primer giro. Según Marca, Joan no ha descartado al Barça, a pesar de ser un perico de corazón. Sí, culés, habéis oído bien. El chico está abierto a vestir de blaugrana, y eso ya es una victoria para nosotros. Pero no es el único equipo interesado. El Manchester City de Pep Guardiola y el Newcastle también están al acecho, según informa Sport. ¿Os imagináis a Joan en la Premier? Ni hablar. Este talento catalán tiene que quedarse en casa, en el Barça, donde pertenece. Hablemos ahora del contexto en el Barça. La portería blaugrana ha sido un tema candente esta temporada. Marc-André ter Stegen, nuestro capitán y leyenda, sufrió una lesión grave que lo tuvo fuera varios meses. Wojciech Szczesny, el veterano polaco, llegó para cubrir el hueco y lo hizo de maravilla, pero su contrato es solo por una temporada, y hay rumores de que podría retirarse en 2025. Esto abre la puerta a un relevo generacional, y Joan García es el elegido. Según Mundo Deportivo, el Barça lleva meses siguiendo al portero, con informes de scouting que lo describen como un portero completo, con reflejos excepcionales y una mentalidad ganadora. ¿No os suena a la descripción perfecta para un guardián del arco culé? Ahora, detengámonos un segundo. ¿Por qué Joan García es tan importante para el Barça? No es solo por sus paradas. Este fichaje representa algo más grande. Es un mensaje al mundo. El FC Barcelona no solo apuesta por el talento global, sino que también quiere recuperar sus raíces catalanas. Joan es de Sallent, criado en la tierra de la Masía, y su llegada sería un guiño a esos culés que sueñan con ver a más canteranos liderando el equipo. Además, su fichaje sería un golpe en la mesa frente al Español. Imaginaos la cara de los pericos viendo a su estrella defendiendo el escudo del Barça. Eso sí que es dominio catalán. Pero no todo es color de rosa. Hay voces que dicen que Joan podría no querer dar el salto al Barça por su lealtad al Español. En Mediavida, algunos usuarios han comentado que en la cantera perica les inculcan un rechazo visceral hacia el Barça, y que Joan podría ser anticulé por su formación.
Sin embargo, las imágenes no mienten. Mundo Deportivo publicó una foto viral de Joan posando con un joven aficionado culé tras el amistoso Cataluña-Costa Rica en el Johan Cruyff. El chaval, con la camiseta del Barça, se acercó a Joan, pasando por delante de Eric García y Pau Víctor, y Joan se hizo el selfie con una sonrisa. ¿Eso os parece un anticulé? Para nada. Ese gesto demuestra que Joan está abierto, que entiende el peso del Barça y que no le teme al desafío. Vamos a meternos en los detalles del fichaje. Según posts en X de @carpetasfcb, el Barça ya tiene un acuerdo verbal con los representantes de Joan García. La oferta sobre la mesa es un contrato de 5 temporadas, con una prima incluida si logra ser convocado por la selección española. Esto no es un rumor cualquiera, culés. Es una operación que lleva meses gestándose. El club confía en que Joan acepte, aunque el portero se reunirá este fin de semana con sus agentes para tomar la decisión final. ¿Por qué tanta urgencia? Porque el Manchester City de Pep está apretando, y según Sport, los Citizens ya han contactado con el entorno del jugador. Pero tranquilos, culés, aquí entra el factor emocional. Joan es catalán, conoce la grandeza del Barça, y sabe que jugar en el Spotify Camp Nou, con 90.000 almas gritando su nombre, es un sueño que no se compara con nada. Hagamos un alto aquí, culés, porque esto está que arde. Si eres de los que sangra blaugrana, de los que celebra cada victoria como si fuera una final, esto es para ti. Suscríbete a Barça Sin Bar, activa la campana y únete a la comunidad culé más apasionada de YouTube. No te pierdas ni un segundo de este culebrón, porque aquí te contamos todo sin filtros. Sigamos con el análisis. ¿Qué aporta Joan García al Barça? Vamos a desgranarlo tácticamente. Bajo el mando de Hansi Flick, el Barça ha recuperado su esencia, posesión, intensidad y un estilo ofensivo que enamora. Pero para que ese sistema funcione, la portería debe ser un muro. Joan no solo destaca por sus paradas, sino por su juego con los pies, algo crucial en el esquema de Flick. En la temporada actual, Joan tiene un 78% de precisión en pases cortos y un 65% en pases largos, según datos de la liga. Esto lo pone a la altura de los mejores porteros en salida de balón, un requisito indispensable para un equipo que quiere dominar desde atrás. Además, su capacidad para anticiparse en los balones aéreos y su liderazgo en el área lo convierten en un complemento perfecto para una defensa joven como la nuestra, con Cubarsí, Íñigo Martínez y Koundé. Ahora, hablemos de la competencia. El Manchester City y el Newcastle están en la pelea, pero el Barça tiene ventaja. Primero, el factor económico. Los 25 millones de la cláusula son asequibles para el Barça, especialmente si el Español desciende y baja a 15 millones. Segundo, el factor sentimental. Joan es catalán, y aunque ha crecido en el Español, la oportunidad de jugar en el club más grande del mundo, en su tierra, es algo que no se puede rechazar fácilmente. Y tercero, el proyecto deportivo. El Barça de Flick es una máquina engrasada, campeones de la Liga, Copa del Rey y Supercopa de España en la temporada 2024 a 2025, según de conveniencia. ¿Quién no querría subirse a este tren? Pero no todo es tan simple. Hay riesgos. Algunos culés en X, como @managingbarca, han señalado que Joan podría no adaptarse a la presión de jugar en el Barça. No es lo mismo parar en el RCD Stadium que en el Camp Nou, donde cada error se magnifica. Además, está el tema de Szczęsny. Si el polaco decide renovar, como menciona @carpetasfcb, el Barça podría reconsiderar la operación. Pero aquí va nuestra postura culé. Joan es el futuro. Szczęsny ha sido un parche de lujo, pero a sus 35 años no puede ser la solución a largo plazo. Joan, con 24 años, tiene una década por delante para marcar una era en nuestra portería. Otro punto a favor de Joan es su mentalidad. En una entrevista con Marca, el portero dijo: "Estoy muy tranquilo. Son cosas que no dependen solo de mí. Si llega algo que le guste al club y a mí, se decidirá". ¿Os dais cuenta? Eso es madurez. No se deja llevar por el ruido, no se precipita. Es un tipo centrado, que sabe lo que vale y que está listo para dar el salto. Y si hay un club que puede sacar lo mejor de él, ese es el FC Barcelona, el club que transforma talentos en leyendas. Ahora, hablemos de la afición. Los culés están divididos. Por un lado,
Hay quienes ven a Joan como el heredero natural de Valdés, un portero catalán que puede liderar la portería durante años. Por otro, hay quienes dudan por su pasado perico. En X, @decostansac escribió: Joan García al Barça sería un movimiento maestro, no solo por su talento, sino por el mensaje de dominio en el mercado español. Pero también hay comentarios como los de Mediavida, donde dicen que Joan podría rechazar al Barça por lealtad al español, comparándolo con un nuevo Figo. ¿Qué os parece, culés? Yo digo que Joan sabe que el Barça es el destino soñado, y que su corazón catalán lo llevará a elegir el camino correcto. Vamos a imaginar el escenario ideal. Joan García ficha por el Barça. Llega al Camp Nou, se pone la camiseta blaugrana, y en su debut para un penalti en el último minuto contra el Real Madrid. El estadio explota. Los culés corean su nombre, y Joan se convierte en el nuevo héroe de la afición. No es solo un sueño, culés, es una posibilidad real. Según @barca_bus, el acuerdo verbal con sus representantes está avanzado, y el Barça está dispuesto a pagar la cláusula. Todo depende de la decisión final de Joan, que se tomará en los próximos días. Pero no nos engañemos, el camino no será fácil. El español no va a regalar a su estrella, y el Manchester City tiene el dinero y el prestigio de Pep Guardiola. Además, algunos culés en X han señalado que Joan podría no querer traicionar a su club de toda la vida. Bat aquí va nuestra bandera culé bien alta. Joan, ven al Barça. Este es tu momento, tu oportunidad de hacer historia. El Camp Nou te espera, y los culés te abrazaremos como uno de los nuestros. El impacto económico y estratégico del fichaje. Ahora, culés, vamos a meterle lupa al tema económico y estratégico, porque el fichaje de Joan García no es solo una cuestión de talento, sino de números y planificación. El FC Barcelona, bajo la dirección de Joan Laporta y con Hansi Flick al mando, ha demostrado que sabe moverse en el mercado con inteligencia, y este movimiento no es la excepción. La cláusula de Joan García, como ya mencionamos, está fijada en 25 millones de euros, pero si el español desciende, podría caer a 15 millones. Según datos de Sport, el Barça está dispuesto a negociar con el español para intentar cerrar el traspaso por una cifra cercana a los 18 millones, incluyendo variables como partidos jugados o títulos conseguidos. Esto sería un golpe maestro, porque en el mercado actual, encontrar un portero de 24 años con el potencial de Joan por menos de 20 millones es casi un milagro. Pero, ¿por qué es tan importante este enfoque económico? Porque el Barça, aunque ha mejorado su situación financiera tras la exitosa temporada 2024 a 2025, sigue operando con un presupuesto ajustado. La venta de los derechos de televisión y los ingresos por la Champions League han dado un respiro, pero cada euro cuenta. Fichar a Joan García por una cantidad razonable permite al club mantener el equilibrio financiero mientras se refuerza un puesto clave. Además, según Mundo Deportivo, el Barça está trabajando en una estrategia para incluir cláusulas de recompra o porcentajes de futura venta, algo que Laporta ya hizo con éxito en otros traspasos. Esto significa que, si Joan explota como estrella mundial y algún día un gigante como el Manchester City viene con 80 millones, el Barça podría seguir sacando tajada. Hablemos también del impacto estratégico. Joan García no es solo un portero para el presente, sino una apuesta a largo plazo. Con Ter Stegen acercándose a los 33 años y Szczęsny como una solución temporal, el Barça necesita un portero que pueda crecer con el equipo. Joan, con su juventud y su experiencia en la liga, encaja como anillo al dedo. Pero hay más. Su fichaje encaja perfectamente con la filosofía de Flick. El técnico alemán quiere un portero que no solo pare, sino que sea un líbero, un jugador más en la salida de balón. Los datos de la liga muestran que Joan tiene un 82% de acierto en pases bajo presión, algo que lo pone al nivel de porteros como Ederson del Manchester City. Imaginaos a Joan iniciando jugadas desde atrás, conectando con Gavi o Pedri, mientras Cubarsí y Koundé suben la línea defensiva. Eso es fútbol total, culés. Sin embargo, no todo es tan sencillo. El español sabe que Joan es su activo más valioso, y según Marca, podrían endurecer las negociaciones para sacarle el máximo provecho. Además, hay rumores en X, como los de @BarcaTimes, que sugieren que el club perico podría intentar renovar a Joan con una cláusula más alta para complicarle la salida al Barça. Aquí es donde entra el factor Laporta. El presidente culé es un maestro en el arte de la negociación, y si alguien puede convencer al español de soltar a su joya, es él. Pero, culés, imaginemos el escenario.
Joan llega al Barça por 18 millones, firma por 5 años y se convierte en el pilar de la portería. No solo estaríamos ganando un portero, sino que le estaríamos dando un mensaje claro al mundo. El Barça está de vuelta y va por todo. La conexión con la afición y el legado blaugrana. Hablemos ahora de algo que nos toca el corazón a todos los culés. La conexión con la afición. Joan García no es solo un portero, es un símbolo de lo que significa ser blaugrana. Este chico de Sallent, criado a pocos kilómetros de Barcelona, representa el sueño de cualquier niño catalán. Llegar al Camp Nou y defender los colores del club más grande del mundo. En un momento en que el Barça está recuperando su identidad, con jugadores como Lamine Yamal, Gavi y Cubarsí liderando la nueva generación, la llegada de Joan sería como ponerle la guinda al pastel. Es un mensaje a la afición. El Barça no solo busca estrellas extranjeras, sino que quiere que sus raíces catalanas sean el motor del equipo. Miraos las imágenes que circulan en X. En un partido del Español contra el Girona, Joan se acercó a la grada para saludar a un grupo de niños que llevaban camisetas del Barça. ¿Sabéis qué hizo? No solo les dio la mano, sino que se quedó hablando con ellos, firmándoles autógrafos y sacándose fotos. Ese gesto, culés, no es solo carisma, es entender lo que significa ser un ídolo para la gente. Joan sabe que el fútbol no es solo un juego, es una pasión que une a familias, amigos y generaciones. Y en el Barça, esa pasión se vive al 1000%. Imaginaos a Joan en el Camp Nou, con 90.000 culés coreando su nombre tras una parada imposible. Eso es lo que queremos, culés. Pero hay más. La llegada de Joan García también sería un guiño al legado de la portería blaugrana. Desde Zubizarreta hasta Valdés, pasando por Antoni Ramallets, el Barça siempre ha tenido porteros que no solo paraban, sino que marcaban una era. Joan tiene ese potencial. En una entrevista con Catalunya Radio, el exjugador culé Jordi Cruyff comentó: Joan García tiene el perfil perfecto para el Barça. Es joven, tiene personalidad y juega con la confianza de alguien que sabe que está destinado a grandes cosas. ¿Qué más necesitamos, culés? Este chico está hecho para el Barça, para escribir su nombre en la historia junto a los más grandes. Por otro lado, hay que hablar de la presión. Jugar en el Barça no es fácil. El Camp Nou es un escenario donde cada partido es una final, and los culés somos exigentes. Algunos comentarios en Mediavida sugieren que Joan podría sentir el peso de su pasado perico, y que la afición culé podría no aceptarlo del todo al principio. Pero aquí va nuestra bandera blaugrana bien alta. Los culés sabemos reconocer el talento. Si Joan llega y demuestra su compromiso, lo abrazaremos como uno de los nuestros. Recordad a Luis Enrique, que llegó del Real Madrid y se convirtió en una leyenda culé. Joan puede seguir ese camino. Solo necesita dar el paso, ponerse la camiseta blaugrana y dejarlo todo en el campo. Y no olvidemos el impacto en el vestuario. Según @FCBWinner en X, los jugadores del Barça, especialmente los catalanes como Gavi y Alejandro Balde, están entusiasmados con la posible llegada de Joan. ¿Por qué? Porque es uno de los suyos, un chico de la tierra que entiende lo que significa el escudo. Imaginaos a Joan compartiendo vestuario con Lamine Yamal, bromeando en catalán con Cubarsí, y liderando desde atrás con la misma garra que Ter Stegen. Ese es el Barça que queremos, un equipo unido, joven y con hambre de gloria. Joan García no solo sería un fichaje, sería el comienzo de una nueva era en nuestra portería. El impacto de Joan García en el futuro del Barça y su proyección internacional. Culés, ahora vamos a mirar hacia el horizonte, porque el fichaje de Joan García no solo es una solución para el presente, sino una apuesta por el futuro del FC Barcelona. Este chico de Sallent no es solo un portero prometedor, es un proyecto de estrella mundial que puede llevar el nombre del Barça a lo más alto en el escenario internacional. Vamos a analizar por qué Joan tiene todo para convertirse en un referente global, cómo encaja en los planes a largo plazo del club y qué significa su posible llegada para la imagen del Barça en el mundo del fútbol. Primero, hablemos de su proyección internacional. Joan García, a sus 24 años, ya ha sido convocado por la selección española sub-21, donde ha jugado 8 partidos y ha dejado su portería a 0 en 5 de ellos, según datos del ARFEF. Pero lo más importante es que los ojeadores de la selección absoluta, liderados por Luis de la Fuente, lo tienen en el radar. En un artículo de AS, se menciona que Joan está entre los candidatos para ser el tercer portero de España en la próxima Eurocopa 2028, especialmente si sigue destacando en la liga. Imaginaos, culés,
a Joan defendiendo el arco de España con el escudo del Barça en el pecho. Eso es orgullo blaugrana. ¿Por qué es tan importante su proyección internacional para el Barça? Porque el club no solo busca ganar títulos, sino mantener su estatus como uno de los gigantes del fútbol mundial. En los últimos años, con las dificultades económicas y la salida de jugadores como Messi, el Barça ha perdido algo de brillo en el mercado global. Fichar a un portero joven, catalán y con potencial para ser titular en la selección española es una declaración de intenciones. Según @Barca Universal en X, la llegada de Joan García sería un movimiento para recuperar el prestigio del Barça en Europa, mostrando que el club sigue siendo un destino top para los mejores talentos. Y no es solo una cuestión de imagen. Un portero de élite como Joan puede ser clave en la Champions League, donde las paradas en momentos decisivos marcan la diferencia entre la gloria y la eliminación. Hablemos ahora de cómo encaja Joan en el proyecto a largo plazo del Barça. Hansi Flick ha dejado claro que quiere construir un equipo joven, dinámico y con hambre de títulos. Con jugadores como Lamine Yamal, 18 años, Gavi, 20 años, Pedri, 22 años, y Alejandro Balde, 21 años, el Barça está formando una generación dorada que puede dominar el fútbol europeo durante la próxima década. Pero para que ese proyecto funcione, la portería debe ser un pilar sólido. Joan García, con solo 24 años, tiene la edad perfecta para crecer junto a esta generación. Según datos de la Liga, Joan ha enfrentado 128 disparos esta temporada, con un porcentaje de paradas del 72%, una cifra que lo coloca entre los mejores porteros de la Liga. Pero no es solo su capacidad para parar, es su mentalidad. En una entrevista con el periódico, Joan dijo: "Siempre he soñado con jugar en los escenarios más grandes. No me asusta la presión, me motiva". ¿No es eso exactamente lo que necesita el Barça? Además, Joan tiene una ventaja que pocos porteros jóvenes poseen: experiencia en un entorno competitivo. Jugar en el Español, un club con una afición exigente y una rivalidad histórica con el Barça, le ha dado a Joan una piel gruesa. No es un novato que se va a achicar ante el Camp Nou o el Bernabéu. En un hilo de X, @Culemanía destacó un partido contra el Atlético de Madrid donde Joan hizo 9 paradas, incluyendo un penalti a Álvaro Morata. Ese tipo de actuaciones demuestran que Joan está listo para dar el salto. Y en el Barça, con una defensa sólida liderada por Cubarsí y Koundé, Joan podría elevar su nivel aún más, convirtiéndose en el guardián perfecto para un equipo que aspira a todo. Pero no todo es tan simple, culés. El fichaje de Joan también tiene implicaciones a nivel de mercado. El Barça no solo compite con el Manchester City y el Newcastle por su firma, sino que debe lidiar con la percepción de que la Premier League es más atractiva para los jugadores jóvenes. Según un artículo de The Sun, el Newcastle ve a Joan como el reemplazo ideal para Nick Pope, mientras que el City lo quiere como suplente de Ederson. Pero aquí va nuestro argumento culé. ¿Qué club puede ofrecerle a Joan la oportunidad de ser titular en un equipo campeón, en su tierra natal, con una afición que lo idolatra? Solo el Barça. Además, el proyecto de Flick es más estable que el del Newcastle, y el City, con su banquillo lleno de estrellas, no le garantizaría minutos. En el Barça, Joan podría ser el titular indiscutible en un par de años, cuando Ter Stegen pase el testigo. Otro aspecto clave es el impacto en la cantera. Aunque Joan no viene de la Masía, su fichaje enviaría un mensaje a los jóvenes de la cantera blaugrana. El Barça valora el talento local. Según Mundo Deportivo, el club está trabajando en reforzar la Masía con entrenadores especializados en porteros. Joan podría ser un modelo a seguir para los chavales de la cantera como Diego Kochen, el joven portero estadounidense que ya ha debutado con el Barça Athletic. Imaginaos a Joan mentorizando a estos chicos, compartiendo su experiencia y ayudando a formar la próxima generación de porteros culés. Eso es construir un legado, culés. Por último, no podemos ignorar el impacto mediático. La llegada de Joan García generaría una ola de entusiasmo en los medios y en las redes sociales. En X, los hashtags #Joan García y #Barça ya están empezando a trending, con miles de culés debatiendo si Joan es el elegido. Un artículo de Sport tituló: "Joan García, el portero que puede devolverle la ilusión a la afición culé". Y no es para menos. En un momento en que el Barça está reconstruyendo su identidad tras años complicados, Joan representa la esperanza, el talento y la garra que los culés queremos ver en el campo. Su fichaje no solo reforzaría la portería, sino que uniría a la afición en torno a un proyecto ilusionante. Los desafíos y las oportunidades de Joan en el Camp Nou.
Ahora, culés, vamos a ponernos serios y analizar los desafíos que enfrentaría Joan García si finalmente ficha por el Barça, porque no todo será un camino de rosas. Jugar en el FC Barcelona es un sueño, pero también una responsabilidad enorme. El Camp Nou no es solo un estadio, es un escenario donde cada partido se vive como una final, y la afición culé, aunque apasionada, es implacable con los errores. Vamos a desglosar los retos que Joan tendría que superar y las oportunidades que lo esperan si da el salto al club de su vida. Empecemos por el mayor desafío, la presión. Jugar en el Barça no es lo mismo que jugar en el Español. En el RCD Stadium, Joan es la estrella indiscutible, pero en el Camp Nou compartirá vestuario con jugadores como Pedri, Gavi y Lamine Yamal, y estará bajo el escrutinio de 90.000 aficionados en cada partido. Según un análisis de ESPN, los porteros del Barça enfrentan una media de 3.2 disparos a puerta por partido, pero cada error puede costar caro, especialmente en partidos clave como los clásicos o los duelos de Champions. Joan, con su experiencia en la Liga, ha demostrado que puede manejar la presión, pero el salto al Barça es de otro nivel. En X, @Barcatop comentó: Joan García tiene el talento, pero ¿aguantará la presión de ser el portero del Barça? Eso solo lo sabremos cuando lo veamos en el Camp Nou. Otro desafío es la competencia interna. Aunque Szczęsny podría retirarse en 2025, Marc-André ter Stegen sigue siendo el capitán y el titular indiscutible. Según Sport, ter Stegen está trabajando en su recuperación para volver al 100% en la próxima temporada, y no tiene intención de ceder su puesto fácilmente. Esto significa que Joan, si ficha, podría empezar como suplente, algo que podría ser frustrante para un portero que está acostumbrado a jugarlo todo. Sin embargo, aquí entra la oportunidad. Joan tiene 24 años, mientras que ter Stegen tiene 33. El alemán no jugará eternamente, y Joan podría aprender de uno de los mejores porteros del mundo mientras se prepara para tomar el relevo. Imaginaos a Joan entrenando día a día con ter Stegen, absorbiendo su experiencia y puliendo detalles como el posicionamiento o la lectura del juego. Eso es una masterclass gratis, culés. Hablemos ahora de la adaptación al estilo del Barça. Como ya mencionamos, el juego con los pies es crucial en el esquema de Flick. Joan ha demostrado ser sólido en este aspecto, con un 78% de precisión en pases cortos y un 65% en pases largos, pero el Barça exige más. Según datos de la Liga, ter Stegen tiene un 85% de acierto en pases bajo presión, una cifra que Joan tendría que igualar o superar para ganarse la titularidad. Pero aquí va la buena noticia: Joan tiene margen de mejora. En una entrevista con Catalunya Radio, su entrenador en el Español, Manolo González, dijo: Joan es un portero moderno, pero su mayor virtud es que siempre quiere mejorar. Trabaja como nadie. Esa mentalidad es oro puro para el Barça, porque significa que Joan no se conformará con ser bueno, querrá ser el mejor. Otro desafío es ganarse a la afición. Como mencionamos antes, el pasado perico de Joan podría generar dudas entre algunos culés. En foros como Mediavida, hay usuarios que comparan su posible fichaje con el de Figo, diciendo que la afición podría no perdonarle su pasado en el Español. Pero aquí va nuestra defensa culé. Los verdaderos aficionados del Barça sabemos valorar el talento y el compromiso. Si Joan llega y se deja la piel en el campo, la afición lo abrazará. Recordemos casos como el de Ronald Koeman, que llegó como un extranjero y se convirtió en un ídolo, o el de Luis Enrique, que pasó del Madrid al Barça y acabó siendo una leyenda. Joan tiene la oportunidad de escribir su propia historia. Una parada clave en un clásico, un penalti detenido en Champions, and the Camp Nou estará a sus pies. Por el lado de las oportunidades, el Camp Nou es el escenario perfecto para que Joan se consagre como estrella. El Barça no es solo un club, es una plataforma global. Jugar en el Barça significa ser visto por millones de personas en todo el mundo, desde Barcelona hasta Tokio. Según un estudio de Nielsen, los partidos del Barça en la Liga tienen una audiencia media de 10 millones de espectadores, y en Champions esa cifra se dispara a 20 millones. Joan tendría la oportunidad de mostrar su talento ante los ojos del mundo, algo que no conseguiría en el Newcastle o incluso en el City, where sería suplente. Además, el Barça le ofrece algo que ningún otro club puede: la posibilidad de ganar títulos. Con Flick al mando, el Barça ha vuelto a ser un rodillo, y Joan podría ser parte de una nueva era de éxitos. Por último, hablemos del impacto en su carrera personal. Fichar por el Barça no solo le daría a Joan la oportunidad de ganar títulos,
sino también de crecer como profesional y como persona. En una entrevista con el periódico, Joan habló de su admiración por Víctor Valdés, diciendo: «Valdés era más que un portero, era un líder que transmitía confianza». Joan tiene la oportunidad de seguir ese camino, de convertirse en un líder para el Barça y para Cataluña. Y no olvidemos el impacto económico. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Joan es de 15 millones de euros, pero un buen año en el Barça podría dispararlo a 40 o 50 millones. Eso significa seguridad financiera para él y su familia, además de la posibilidad de convertirse en un ídolo eterno para los culés. Llegamos al final, culés, y esto está que arde. Joan García está a un paso de ser blaugrana, y en Barça sin bar estamos convencidos de que este fichaje va a cambiarlo todo. Si eres un fan incondicional del FC Barcelona, de esos que gritan «Visca el Barça» en cada gol, suscríbete ahora. Únete a la comunidad culé más apasionada, activa la campana y prepárate para vivir la próxima temporada con nosotros. ¿Qué opináis de Joan García? ¿Creéis que será el próximo gran portero del Barça? ¿O pensáis que su pasado perico es un problema? Dejad vuestras opiniones en los comentarios, culés, porque queremos saberlo todo. ¿Es Joan el heredero de Valdés? ¿O debería el Barça buscar otro portero? Y no olvidéis decirnos cuál sería vuestro once ideal con Joan en la portería. Visca el Barça y Visca Cataluña.